Se puede calcular el trabajo de la fuerza de viscosidad, pero no se puede calcular, desarrollar una energía potencial. Entonces, supongamos que adoptemos nuevamente el teorema de las fuerzas vivas, la integral, y separemos para el mismo dominio de integración las fuerzas que pueden ser solamente de la función de la posición y que se pueden integrar. Llamemos fuerzas conservativas, le vamos a llamar. Y las fuerzas no conservativas le vamos a llamar, por ejemplo, a las fuerzas de rozamiento, las fuerzas de viscosidad, esas fuerzas que no son integrables. Entonces, el trabajo de las fuerzas como variación de la energía cinética, el teorema de las fuerzas vivas, yo acá lo que puedo hacer es integrar, particionar el integrando, integrar las fuerzas conservativas, las voy a poder definir como variación de energía potencial del trabajo y me van a quedar la integral de las fuerzas no conservativas. Entonces, las fuerzas conservativas las puedo pasar para el otro lado y definen la variación de la energía mecánica. Entonces, lo que me va a quedar en definitiva es que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía mecánica. Y por lo general, como las fuerzas no conservativas se oponen al movimiento, como la fuerza de rozamiento y la fuerza de viscosidad, es un trabajo negativo, porque son fuerzas opuestas al desplazamiento. El coseno de alfa, en ese caso, para el producto escalar, es negativo y la energía mecánica disminuye. Que digamos que si el trabajo es negativo, la variación de energía mecánica es negativa, quiere decir que la energía mecánica final es menor que la energía mecánica inicial. Y en ese caso se pierde energía mecánica y lo que se dice es que esa energía se transforma en otras formas de energía. Hay un principio más general de conservación de la energía. Este es el caso de la energía mecánica. Se actúan fuerzas de rozamientos no conservativas, disminuye la energía mecánica durante el desarrollo del movimiento. Esto es lo que pasa, por ejemplo, el rozamiento con el aire introduce modificaciones a la conservación de la energía mecánica. Las fuerzas de rozamiento en general, el auto cuando se mueve, las ruedas, el rozamiento que hay en las ruedas también introduce trabajo negativo que afecta a la energía del movimiento, la energía mecánica de un automóvil que se desplaza. Esas son en conjunto el trabajo de las fuerzas no conservativas. Bueno, por último vamos a desarrollar la energía potencial elástica. La fuerza elástica, que ya vimos en un anterior video de dinámica, es una fuerza que depende de la posición y por lo tanto puede ser integrada. Supongamos que tenemos el resorte y que deformo el resorte, como veíamos en otro video, hasta una coordenada X. Acá, como siempre, elegimos un sistema de referencia cuyo eje X coincida con el largo del resorte de constante K, y que la fuerza elástica se opone
al desplazamiento, ¿no? Menos K por X. Entonces, en este caso, calcular el trabajo de la fuerza elástica, como la integral de línea, es desarrollar ese producto escalar y esa integral. Entre un estado inicial, pongamos una coordenada x inicial y una coordenada x final, es la posición. Acá en este caso el módulo de la fuerza, menos al tomar el módulo, desarrollar el producto escalar es tomar el módulo de un vector por el módulo del otro, por el coseno del ángulo que forman. Bueno, el módulo de F elástica es K por X. El módulo de diferencial L es diferencial X. Diferencial X va para allá. Vamos a poner acá, diferencial X es un desplazamiento infinitesimal en aquella dirección de las X positivas. Y la fuerza elástica apunta para el otro lado, entonces el alfa que forman es 180 grados y el coseno de 180 es menos 1. Bueno, acá el tema de la integración pasa por reconocer x diferencial x nuevamente, como hicimos hace un rato. Hacer una representación x versus x, cuya representación es una recta de 45 grados, entre un x inicial y un x final. Entonces, para una posición x dada, diferencial x es un segmento diferencial y multiplicar diferencial x por x es el área de esa barrita, una barrita estrecha. Entonces, integrar, o sea, sumar a lo largo del estado inicial al estado final todas estas áreas es obtener también el área de esta figura romboidal, que es un medio base por altura xf menos un medio de base por altura xy. Entonces me queda en definitiva esta integral, acá, bueno, acuérdense, está multiplicada por menos 1, esto me queda, entonces el trabajo de la fuerza elástica me va a quedar, la K es una constante, sale afuera, me queda directamente el menos 1 también, menos K por un medio de la posición final al cuadrado menos un medio de la posición inicial al cuadrado. Entonces defino la energía potencial elástica como un medio de K por X al cuadrado. Entonces esta es la variación de la energía potencial elástica, menos la variación de la energía potencial elástica. Si considero que el trabajo de la fuerza elástica es la variación de la energía cinética, me va a quedar menos K, pongamos acá, menos, me queda un medio de K por XY al cuadrado, menos un medio de K por XF al cuadrado. Igual a la variación de la energía cinética, porque acá lo que tengo que tomar en cuenta, lo borré el dibujo recién, pero tengo la constante K
y una masa m. Entonces supongamos que el tema es que yo le aplico una fuerza exterior y aparto la masa m de la posición de equilibrio del resorte. Cuando lo suelto, el resorte empieza a oscilar. Y ahí lo que va a estar pasando es que la energía cinética va a estar trabajando la fuerza elástica sobre la masa y va a estar desarrollando energía cinética y compensando energía cinética con energía potencial elástica. Entonces esto es un medio de la masa, la velocidad final al cuadrado, o sea, menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. La variación de la energía cinética igual al trabajo de la fuerza aplicada, que en este caso es la fuerza elástica. Acá yo lo que puedo hacer es separar miembro a miembro lo que corresponde al estado inicial y lo que corresponde al estado final. Y me va a quedar un medio de la masa, velocidad final al cuadrado. Este menos pasa para allá como más un medio de k por xf al cuadrado igual a un medio de k por xy al cuadrado, este pasa para allá con más, un medio de m por bi al cuadrado más un medio de k por xy al cuadrado. Entonces, la energía mecánica en este caso va a estar definida por la energía cinética más la energía potencial, tal como en el caso gravitacional, y se conserva, porque los estados final e inicial son totalmente arbitrarios, y quiere decir que en todo instante un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más un medio de k por la posición al cuadrado es una constante del movimiento. Lo que va a pasar es que el resorte, cuando esté oscilando, acá por supuesto suponemos que no hay rozamiento ni estático ni dinámico entre las superficies, ¿no? Que la masa, supongo que está bien pulida, como si es una superficie de hielo, se puede oscilar sobre esa superficie libremente. Entonces lo que va a pasar es que va a haber una compensación siempre entre energía cinética y energía potencial. Por ejemplo, cuando la masa pase por el punto de equilibrio, x es igual a 0 y la energía potencial es 0, pero la velocidad en ese punto es máxima. Es energía cinética máxima. Luego, cuando llega al punto de retorno, el resorte se elonga hasta la máxima elongación, donde instantáneamente la velocidad se anula. En ese instante la energía cinética es 0, pero el apartamento x es máximo, entonces la energía potencial es máxima. Y siempre hay una compensación. Para todo tiempo, esta es una constante del movimiento, la energía mecánica. Y también acá la energía mecánica va a disminuir si hay rozamiento, porque si hay trabajo de fuerza de rozamiento va a disminuir la energía mecánica, inclusive hasta llegar a detener el movimiento. Como última observación respecto a la energía potencial elástica, vamos a combinar una situación donde, por ejemplo, tenemos el resorte suspendido en una vertical, la masa, supongo que en principio el resorte estaba sin la masa. Cuelgo la masa y, manteniéndose en situaciones de equilibrio, va a haber un alargamiento inicial, le llamemos delta x0, de tal manera de buscar una nueva posición de equilibrio, porque la masa, como tiene peso, tiene que ser compensado para lograr el equilibrio con una fuerza de estiramiento original del resorte igual a
K de módulo K por delta X, delta X0. Entonces ese delta X0 compensa el peso. Si a partir de allí ocurre el movimiento, la energía potencial gravitatoria, las diferencias de altura que pueda haber, se pueden asimilar a la energía potencial elástica, definiendo una nueva posición de equilibrio x igual a 0 en el nuevo punto de equilibrio cuando se compensa el peso con la fuerza elástica. Entonces, en este caso se puede hacer un tratamiento olvidándose, entre comillas, de la energía potencial gravitatoria, porque ya está implícita en la nueva posición de energía potencial cero. Porque si yo mantengo la posición relajada del resorte como x0, ahí sí tengo que sumar, yo tendría que en ese caso sumar la energía cinética más la energía potencial elástica más la energía gravitacional. Para este caso, llamemos x'. Pero si yo redefino la posición de equilibrio y la posición 0 para la energía potencial elástica, puedo hacer caso omiso del término que corresponde a potencial gravitatoria, y la energía mecánica directamente me va a quedar la energía cinética más la energía potencial elástica con esta nueva definición. Entonces, están las dos opciones que pueden trabajar en los ejercicios que combina cinética, potencial elástica y gravitatoria. Bueno, vamos a dejar por acá el tema de las energías.